¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Mire, en esta edición de Panorama vamos a abordar dos temas que creemos son trascendentes, porque uno ha estado presente en la vida institucional y en la vida de las personas durante más de un siglo y medio, y hoy tiene 10 años el nuevo Código Civil y Comercial. Originalmente el Código de Vélez, que es del siglo XIX, estuvo en vigencia hasta hace un puñado de años en la Argentina, cuando se empezó a rediscutir, definir nuevamente y la unificación del Código Civil y el del Comercial. La próxima semana hay una jornada ciertamente interesante en donde destacados estudiosos del derecho van a disertar precisamente a 10 años del Código. Y en los pasillos se está hablando de la necesidad de actualizar ya un código que tiene 10 años, frente a otro código que es el anterior, que duró un siglo y medio. Digo, como para tener presente este carácter mutable, dinámico, que tiene la legislación en la Argentina, y vamos a conocer algunos pormenores. Va a estar Marcelo Iñiguez, que es el presidente del Colegio de Abogados de Neuquén, con nosotros aquí para hablar de este tema. Y a continuación vamos a hablar de política, de los movimientos que se dan en el tablero político en la provincia de Río Negro, con un partido gobernante de identidad provincial, que es el que conduce Alberto Beretinlec. El partido se llama Juntos Somos Río Negro, y un escenario en donde los liberales están ganando territorio, están ganando terreno, están ganando en los territorios en donde ha habido elecciones recientemente, pero queremos saber qué va a pasar en Río Negro, qué puede llegar a pasar en Río Negro. Y con nosotros va a estar uno de los referentes de uno de esos espacios, que es el PRO rionegrino. Hablamos de política. Está Juan Martín, que es legislador del PRO en la provincia de Río Negro, para charlar algunos minutos con nosotros. Juan, gracias por aceptar el convite. No, bueno, muchas gracias a vos por la invitación. ¿Sigue existiendo el PRO después de los resultados electorales de las últimas semanas? Sí, por supuesto, por supuesto. Es un momento, como tienen muchas veces los partidos, digamos, donde no somos tan taquilleros, pero es un partido político que tiene 20 años en el país, que tiene 10 en nuestra provincia, en Río Negro. Me toca presidirlo y encuentro muchísimo entusiasmo en militantes, simpatizantes, los propios legisladores que me acompañan a la legislatura, el diputado nacional Capozzi. Estamos en un momento complejo para nosotros, pero es de barajar y dar de vuelta, no de abandonar el barco. Así que aceptamos que es un momento poco taquillero, pero también hay desafíos enormes de aquí para adelante que nos obligan a no bajar los brazos. ¿Más cerca o con independencia de los libertarios? Muy cerca en las ideas, déficit cero, el ajuste fiscal que se ha hecho, nosotros lo convalidamos, hemos sido actores protagonistas fundamentales para que el presidente pueda hacer las reformas que está haciendo en el Congreso de la Nación y que hemos replicado en muchas de las legislaturas. A mí me toca además presidir el foro de legisladores del PRO de todo el país, y cada una de las acciones que pueden ser replicables en distintas legislaturas lo hemos hecho, digamos, ¿no? Entonces el PRO ha estado comprometido con el proceso de cambio económico que tiene el país, y de ahí nos sentimos muy cerca y nos sentimos protagonistas. La adhesión al RIGI, es decir, la mirada sobre la interacción público-privada, digamos, el público, el Estado, en este caso el nacional, por decirlo de alguna manera, sin ponerle la pata encima al esfuerzo contribuyente, para nosotros es una idea rectora también en el PRO. También lo fue cuando gobernamos. No nos fue como hubiéramos querido, pero también estamos seguros que plantamos esa semilla que hace posible que hoy el presidente Milei pueda llevar adelante muchas de las reformas que está llevando adelante. ¿Advertís que se derechizó la sociedad argentina? No sé, yo creo que la sociedad argentina se hartó. Se hartó, y ese hartazgo no sé si tiene una vinculación ideológica. Me parece que el triunfo del presidente Milei es multicausal. Una parte puede estar vinculada a la ideología, pero no sé si es la parte central. Yo creo que la parte central es el enojo. Y el enojo el presidente lo contiene, a veces hasta diría lo usa para seguir generando. Cuando genera esos conflictos, desde mi punto de vista, innecesarios,
forma parte también de la manera en la que construye poder. Construye poder a través del conflicto, no lo afecta el conflicto y creo que hasta se siente cómodo. Así que no sé si es que se derechizó, pero sí también se hartó, por ejemplo, me pasó a mí en la legislatura de Río Negro cuando declaramos el Día del Niño como el Día de las Infancias. Me acuerdo que yo perdí esa votación 45-1 porque notaba ahí una sobreactuación ideológica totalmente exagerada. Me acuerdo que en el debate yo dije que había que prohibir los Reyes Magos porque eran 3 varones y no estaba incorporada una mujer. O sea, había toda una sobreactuación de las cuestiones de género, de las políticas de género, que me parece que... ¿Cómo es eso de los Reyes Magos? Porque como no se puede decir más del Día del Niño porque estaba mal y porque los modelos de familia ahora son distintos y no sé qué más, a mí me pareció todo un debate bastante estúpido para las cosas importantes que tiene que discutir la legislatura. Yo le dije que con ese criterio teníamos que los Reyes Magos habría que prohibirlo porque eran 3 varones y encima uno era negro. O sea, había toda una cosa totalmente sobreactuada del kirchnerismo, que en aquel momento decíamos, votaron el asado, en ese momento, estábamos en pandemia además, votaron el asado y le dieron polenta con perspectiva de género. O sea, las políticas de género generaron una sobreactuación y sobreideologización, digamos, posiciones ideologizantes en los debates públicos que berretizaban el debate. Y la gente advirtió esto, se hartó de todo eso, se hartó del Ministerio de la Mujer, se hartó de las políticas del INADI, se hartó de todo ese circo, ese folclore. Mirá, ayer veíamos el 25 de mayo cómo se festejaba en el kirchnerismo y era esa fiesta popular donde era un espanto todo lo que ocurría en la plaza de Mayo. Y me parece que la ciudadanía se hartó de eso y sí, hay una parte que lo puede haber vinculado a una cuestión ideológica, pero otra parte que putea contra la política en general. Y ahí todos los que ocupamos un cargo, tenemos un lugar de representación, tenemos que explicar bien a qué nos dedicamos. Por eso, ¿qué haces en tu lugar de representación? Porque hay muchos políticos que llegan a un lugar de representación y no se les conoce la voz, no se les conoce un proyecto, en el caso de los cargos parlamentarios, ni hablar de los ejecutivos que tienen a su disposición o cerca de la lapicera decisiones que pueden cambiarle la vida a un ciudadano. Entonces, me parece que en el enojo, esta puesta de lupa sobre la política, sobre los dirigentes políticos, de a qué nos dedicamos, es algo bueno, digamos, porque termina funcionando como una suerte de auditoría ciudadana, ¿no? Nadie puede hacerse el distraído ahora y ir, como se dijo alguna vez, un legislador en Río Negro una vez dijo que ser legislador era como estar 4 años de vacaciones. Ese legislador había sido intendente, además. De Godoy. ¿no? Sí, de Godoy, Garrone. Entonces yo digo, no hay lugar para esas actitudes hoy. Y eso es bueno para nuestra calidad democrática, digamos. Cuando preguntaba respecto de si hay una derechización o no de la ciudadanía, vos decías hay un hartazgo. Ahora, la gestión actual dijo no más obras, no más Estado en ese concepto de Estado presente como estaba dentro del radar del kirchnerismo. Pero eso hace que, por ejemplo, tengas rutas sin concluir, Ruta 22 por caso. Sí, yo creo que Entonces, es una mirada equivocada, digamos. El Estado tiene que estar presente, tiene que ser un Estado chico, eficiente, y tiene que estar así, no sé si la misma palabra Estado presente me genera anticuerpos, pero el Estado no puede dejar librado a la suerte del conductor que transita una ruta totalmente abandonada porque ocurren muertes. Entonces, si no le gusta la obra pública como se conocía tradicionalmente, muchas veces vinculada a la corrupción, a López y al kirchnerismo y todo eso que ya sabemos, bueno, que hagan la ruta de otra manera, que busquen, o sea, que seduzcan a algún privado para que pueda llevarla adelante, que hagan un acuerdo público-privado. O sea, hay miles de formas en las que se puede financiar una ruta, pero no así dejarla totalmente al abandono. Yo creo hoy ese estado de abandono casi total, porque hace unas semanas vi algunas máquinas de vialidad en General Roca arreglando la rotonda y demás, pero casi una cuestión estética. Algo hay que hacer, digamos, no pueden dejarla así, porque se está matando gente, digamos, y eso es algo muy preocupante. ¿Y ahí cuál es, digamos, el resorte a activar? ¿El de Nación?
el de provincia que está diciendo por estas horas que está analizando para hacer algún reclamo formal judicial, o el de los municipios? Por el caso de Roca también fue una acción judicial la que paró la obra en su momento en el tramo General Roca. Sí, esa acción judicial de General Roca fue verdaderamente nefasta porque respondía a intereses absolutamente político-partidarios del que era intendente en ese momento, Martín Soria. Hoy creo que los resortes que hay que tocar son todos. Digamos, nosotros en la legislatura hicimos proyectos de comunicación pidiéndole al Ejecutivo Nacional que reactive las obras. Hubieron proyectos del mismo sentido en la Cámara de Diputados de la Nación. Los gobernadores muchas veces quedan presos de no me tengo que pelear mucho porque si me peleo mucho pierdo otros beneficios, pero creo que no hay que tardar un minuto más y yo leí hoy que el gobernador Beretignac iba a hacer un reclamo y creo que es correcto. Creo que tiene que hacerlo si va a la vía judicial quiere decir que ya la vía administrativa, la del diálogo político la agotó. Creo que hay que agotar todos los caminos para que se reactive la obra. ¿Sí? Juan, y volvemos a los bifes. ¿Cómo se confronta con una fuerza provincial? Bueno, la fuerza provincial, la que lleva adelante la administración desde hace 13 años, es una fuerza provincial que no tiene más, digamos, ya que no tiene nada más para darle a la sociedad rionegrina. Y uno puede ver el estado de los hospitales, el estado de la seguridad pública, el estado de la educación fundamentalmente, donde las políticas educativas terminan siendo rehenes de un grupito de sindicalistas que son quienes verdaderamente marcan la cancha en la política educativa. Con lo cual, todo eso se pone de manifiesto en la elección. En esta elección de medio término, donde además el Ejecutivo Provincial queda bastante desdibujado ya per se, porque las fuerzas provinciales en las elecciones de medio término no la pasan bien, porque se nacionaliza, quieran más o quieran menos, la nacionalización es muy fuerte, porque vos ponés un canal de televisión y todos los canales de televisión están hablando de la elección y del contexto electoral. Y en ese contexto electoral siempre lo que ves son figuras, digamos, de los partidos más representativos, más importantes, o los partidos que en este caso uno podría decir que la gestión de Milei sufre una suerte de plebiscito, se va como a plebiscitar la gestión, o en todo caso la gente va a ir a votar al cuarto oscuro con Milei sí, Milei no, cambio o continuidad. Y yo creo que con esa actitud del electorado, el gobierno provincial está en problemas. Y además, el ciudadano de a pie rionegrino sufre la falta de gestión o la mala gestión que lleva Juntos Somos Río Negro, con lo cual creo que en octubre les va a ir muy mal. Vos venís de tener en tus manos recientemente el título como licenciado Sí. en Ciencias Políticas, ¿no? Sí. Y te pido un análisis político en respecto de esto, porque está bien, comparto la visión que haces recién, pero también es cierto que durante buena parte de la historia política de Río Negro, quien fue otrora, digamos, la fuerza hegemónica, el radicalismo, sobre todo en el último tramo, horadó a la oposición para dispersarla, para atomizarla, de manera tal de que, aun con un caudal más reducido de votos que en sus orígenes, pudiese seguir conservando el poder. Hoy tenés a un Juntos Somos Río Negro, con estas particularidades a las que haces referencia, pero también tenés a la oposición fracturada, atomizada. Me decís, bueno, lo que va a primar es el contexto nacional en todo esto, porque se va a nacionalizar la elección. Pero si el arco opositor está dividido, ¿cómo cuaja eso? Bueno, el arco opositor lo que tiene que hacer es anteponer actitudes personales y tratar de generar una oferta electoral donde todos puedan sentirse representados en esa oferta electoral para ponerla de cara al ciudadano. Digamos, hay que ser ingenioso porque esa hegemonía radical de 28 años que hubo en Río Negro se basó básicamente en dividir a la oposición. Siempre el peronismo tenía vamos a ponerlo en términos peronistas, algún traidor que le hacía el caldo gordo al oficialismo radical. Siempre encontraban alguno. Juntos Somos Río Negro va más allá todavía, porque se deglute a varios de los partidos, genera en la última elección algo que se llamó el Gran Acuerdo, que era como la gran estafa. Entonces vos encontrabas a Beretignac en una boleta electoral con Perón y con Evita, y en otra con Irigoyen y Alfonsín. Entonces esa capacidad que tuvo para hacerle creer a unos y a otros que iban a ir todos al gobierno, hoy están, pero están todos peleados entre ellos, esa capacidad que tuvo es, digamos, la capacidad que hay que encontrar ahora de este lado, es decir,
todos los parecidos, vamos a ponerlo en términos ideológicos si querés, las fuerzas de centro derecha o el centro y la derecha tienen que poder unirse para tener una oferta electoral atractiva, digamos. Y en eso no tiene que haber problemas de egos ni de nombres propios. Tenemos que ser capaces los dirigentes. Yo soy presidente de un partido. Tendrá que venir los otros dirigentes que también quieren una provincia mejor, que además tienen o comparten alguna de las ideas del gobierno nacional, a sentarse en una mesa para ver si podemos armar algo en conjunto. Y si no, iremos todos divididos y ese modelo que ya inventó el radicalismo hace 40 años se va a replicar en esta próxima elección. Está bien, esa es la teoría. Sí. ¿Y en la práctica? Y en la práctica hay que agarrar el teléfono, llamarnos entre nosotros, sentarnos y decir, che, ¿qué estás pensando para el Senado? ¿Qué estás pensando para diputados? Yo sé lo que va a pasar en mi partido. Mi partido se va a reunir en los próximos días, va a consagrar una asamblea. La asamblea va a decir quiénes tienen intención de ser candidatos, será fulano, mengano, hombre, mujer. Bueno, y vamos a hacer pública nuestra oferta electoral. Y vamos a ver si del otro lado hay voluntad de los otros partidos para sentarnos a dialogar. Pero el PRO va a tener un proceso validado interno. De hecho, la Justicia Federal nos intimó la semana pasada a nosotros y a todos los partidos que, habiéndose suspendido la elección PASO, informemos cuál es el mecanismo interno para la elección de los candidatos. Así que en ese proceso estamos y te diré, no más de 10, 15 días nosotros vamos a decir claramente quiénes son las personas que nos van a representar en octubre. Y acá te hago una pregunta de interpretación, la respuesta es de interpretación, ¿no? La política en Argentina siempre ha sido fuertemente personalista. Con la erupción de Milei o de la derecha, digamos, en el poder, las ideas liberales empiezan a tener más cuerpo, ¿no? Antes el peronismo ha sido, digamos, se ha moldado muy bien a los movimientos pendulares, ha sido liberal en algunas épocas y ha sido populista en otras. Sí. Perón decía la tercera posición, digamos. Claro, y que da cuenta de esa capacidad de metamorfosis que tiene. Sí. Ahora, hay una inclinación hacia las ideas liberales, pero también subsisten los personalismos en Río Negro. Digo, el PRO por un lado, la figura de Juan Martín, o Lorena Villaverde con la Libertad Avanza, o Rivero con algún sector minúsculo también del sector libertario, Tortorielo también identificado con las ideas liberales. ¿Qué va a primar entonces? ¿Va a primar el plano de las ideas o prima los personalismos? Yo creo que tiene que primar el plano de las ideas, sin duda, y en esa mesa de esas personas que vos mencionás, muchos tenemos que dar cuenta además de nuestras ideas o de las ideas que defendemos, qué hemos hecho o qué hacemos diariamente para que esas ideas triunfen. Entonces, Lorena tendrá que contar qué hace en la Cámara de Diputados y de qué manera representa al presidente Milei, la forma en que lo hace y cuáles son sus logros, digamos, o cómo piensa el futuro para que las ideas que ella hoy defiende, que son las del presidente Milei, triunfen. Tortorielo tendrá que decir a qué se ha dedicado estos casi 4 años que es diputado nacional. Rivero lo mismo. Rivero además tendrá que demostrar que no tiene nada que ver con el gobierno provincial, porque ahí hay una relación. Nosotros en la legislatura, por ejemplo, la legisladora que responde a él, mantiene cargos en las comisiones donde a la oposición, nosotros que somos la primera minoría, no podemos ni acceder. Sin embargo, ellos acceden a esos cargos y otras cuestiones muy de entrecasa, pero que hablan de una fina sintonía entre su partido y el gobierno provincial. Cuando uno repasa digamos, cómo está conformada la legislatura, la primera minoría que somos nosotros no accedemos a la vicepresidencia que nos correspondería porque prefieren tener un aliado, como en este caso el legislador Dantas. Y uno empieza a repasar cómo se conforman las comisiones y el ARI, Cambiemos, que llegó a la legislatura de la mano de Juntos por el Cambio, de Cambia Río Negro, también preside la Comisión de Educación. ¿Y por qué? Esos son detalles, pero no son menores, porque los presidentes de esas comisiones deciden qué temas se tratan. Por ejemplo, en Río Negro tenemos la esencialidad en educación, es un tema que se trata, se habilitó el debate y se cajoneó en segunda vuelta, digamos. Y así un montón de temas. Pero son los presidentes de comisión los que dicen este tema se trata, este no, este sí, este no. Y eso también te habla de la personalidad del gobierno. Vos forjás la personalidad del gobierno en función de los temas que tratás, los que impulsás. Este gobierno es muy permeable para impulsar temas de energía, donde hay una cartera de la Secretaría de Energía, que es una superestructura que lleva adelante la esposa del gobernador. Entonces, con los temas de energía vamos, ¿no? Y los otros temas se pisan y se cajonean. Entonces es un reclamo permanente nuestro. Ahora, ¿qué hacen los otros opositores?
bueno, muchos de ellos están muy cómodos con que solamente se traten los temas del Ejecutivo. Así que bueno, creo que los opositores reales tenemos que sentarnos en una mesa y dar cuenta de lo que hacemos y decir qué es lo que pretendemos aquí para adelante, porque también el camino fácil o simplista es pensar que en esta elección que Juntos Somos Renegros se desdibuja, cualquiera de nosotros puede ganar, puede salir por encima de Juntos Somos Renegros, entonces ya es candidato a gobernador o gobernadora. Eso desde mi punto de vista es una mirada muy simple y que además subestima mucho al poder real que maneja el gobierno provincial. Con lo cual, si creer que vamos a una elección, que la ganamos, yo soy candidato puesto para la que viene, primero está muy alejado digamos, del interés de la gente o de la necesidad de la gente. Es decir, mientras yo me cuesta llegar a fin de mes, estos tipos solamente se juntan para ver quién ocupa el próximo cargo y el próximo. Incluso algunos lo dicen. Algunos han dicho, no quiero ser candidato ahora para ser candidato después. ¿No? Ese es el caso de Tortorielo. Tortorielo dice, yo quiero ser gobernador. Bueno, si querés ser gobernador, trabajá para gobernador. Bueno, pero necesito ser senador antes porque quiero agarrar experiencia. Bueno, hace 4 años que está agarrando experiencia de diputado y no se le conoce un proyecto. Imagínate si ahora va al Senado, donde tampoco se le conocerá ningún proyecto, porque en realidad lo que quiere ser es gobernador. Entonces esa carrera de posicionamiento para tratar de ser es lo que le hace muy mal a la política. Así que en esta mesa en la que nos tenemos que poner de acuerdo, claro que va a ser una mesa muy difícil. Porque este tema, de a qué te dedicaste este tiempo, va a surgir en esa mesa. Entonces, nosotros que tenemos un bloque de legisladores, 7 legisladores, donde tenemos un radical también con nosotros, que no paramos de tratar de marcarle la cancha al gobierno provincial, de tratar de representar a los que no votaron, nos tenemos que sentar en una mesa con algunos que solamente declaman que tienen votos. Y bueno, hay que demostrarlo y hay que ver cómo representás a los ciudadanos cuando tuviste cargo de representación, que es el caso de Tortorielo, por ejemplo. ¿Ves el sorismo cerca del oficialismo? Pasan cosas raras con el sorismo, ¿no? Porque a veces me cuesta mucho leerlos, porque la pelea que tenían con Doñate es el hacedor, es la llave de un acuerdo con Bretignac. Eso a todas luces es una gran traición al peronismo y a lo que representa la familia Soria. Sin embargo, ahora que disputan el cargo para senador, aparecen como funcionales a que sea Doñate, salvo que lo estén engañando a Doñate y estén arreglando otra cosa y después lo manden solo. O sea, son raros. A mí me cuesta leerlos, la verdad es que me cuesta leerlos. Y de todos ellos, al que más conozco es a Martín, como que fue intendente de mi ciudad, pero lo veo también muy desdibujado, muy fuera de la agenda pública. El político que no toma posicionamiento de los temas de interés público, a mí me genera mucha desconfianza. Digo, ¿a qué se dedica este tipo? O sea, ¿para qué estás en esos lugares? ¿No? Pero bueno, hay gente que se siente cómoda así, pasando por la función pública agachadito, sin tener mucho compromiso, porque después viene la próxima elección. Bueno, a mí eso me incomoda bastante. Y a ellos los veo así, especulativos, calculadores. Entonces, la novedad es que tendrían, también me cuesta creer, buena relación con el gobierno provincial ahora, pero también a veces tienen buena relación con Tortorielo. Entonces, no tengo claro para dónde van. Bueno, no me quiero meter en la cabeza del elector rionegrino, entonces, ¿no? Sí. Y sí. Juan Martín, muchas gracias. Gracias a vos. Juan Martín es legislador en la provincia de Río Negro. Ocupa una de las 7 bancas del PRO en la legislatura rionegrina.